buenas tardes, queridos tertuliantes. Estamos haciendo una nueva emisión de Tertulia Los Hacedores. Ayer se cumplieron 208 años de la declaración de nuestra independencia y por eso estamos en comunicación con mi querido amigo, el historiador Pablo Palermo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, buenas tardes. Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás? No, yo te llamaba justamente que para, a ver, hagamos una semblanza de un nuevo 9 de julio, ahora en este 2024. ¿Qué nos podés contar? Mira, el 9 de julio, al igual que el 25 de mayo, son las tradicionales fechas patrias argentinas. El 9 de julio, que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires y se difunde en las Oh, provincias. Recordemos que el litoral estaba dominado por el general Artigas, pero ya el 9 de julio es una fecha, digamos, marcadamente nacional porque son los diputados de algunas provincias de las Provincias Unidas las que deciden romper los vínculos con la corona española y después se agregó con toda dominación extranjera, las Provincias Unidas de Sudamérica, que es el Congreso mismo que fue convocado para dictar una constitución y la dictó, que duró muy poco tiempo porque inmediatamente vino la famosa anarquía de 1820. sí, Pero es una fecha muy importante como el 25 de mayo. Y por eso es bueno recordar y por eso es bueno que gente como vos eh, se preocupe por difundir y hacer conocer la fecha de ayer, que es la fecha de siempre, 9 de julio, eh, que quedará por los siglos de los siglos, como la muerte de Belgrano, la muerte de San Martín, para los que somos sarmientinos, la muerte de Sarmiento y el nacimiento también. Pero es una fecha de suma importancia, la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, de España y de toda otra dominación extranjera, por voluntad de las provincias que la componen. claro. Que el día que se sancionó, que se promulgó, estaba la Prida como presidente de la, de la sesión. El día, el Congreso sesionó por primera vez el 24 de marzo de 1816 y en 1817 se traslada a la ciudad de Buenos Aires, que ahí se incorpora Vicente López como diputado por Buenos Aires. Pero es verdad, la sesión del 9 de julio, de la histórica sesión del 9 de julio de 1816, estaba presidida por don Francisco Laprida, diputado por San Juan, que muere bárbaramente en las guerras civiles en 1829. El poema conjetural de Borges lo describe mejor que nadie, pero estaba presidida por él en turno, como la Asamblea del año 13, estaba presidida, tocó presidirla gloriosamente por don Francisco Narciso de Laprida, que Sarmiento siempre valoró como uno de los grandes sanjuaninos. A Verastain, Fra Justo Santa María de Oro, Laprida. Tuvo el honor de presidir esa sesión, correcto. Ah, y ya que todavía lo habías nombrado a don Vicente López y Planes, que es uno de tu especialidad, ¿cuál fue el papel de López y Planes ahí en el Congreso? Mirá, Vicente López era una persona que tenía dos vocaciones, las letras y la judicatura, es decir, el ejercicio del derecho. Pero cuando lo designaban en alguna función ejecutiva, ministerio, secretaría o legislativa, diputado, no se encontraba a gusto. Vicente López fue en 1817 diputado por Buenos Aires, cuando el Congreso ya funcionó en la ciudad de Buenos Aires. Y comenzaron los debates por la Constitución, que fue sancionada el 25 de mayo de 1819. Y Vicente López, raro en él, tomó parte en los debates de ese Congreso, oponiéndose a la perpetuidad de los senadores. Dijo que no correspondía, y citando a los clásicos latinos, dijo que no correspondía, que no era bueno
que un senador fuese vitalicio en su función. Pero creo que estuvo hasta que se produjo, sí, hasta creo que 1820, cuando tras la batalla de Cepeda se Sí, disuelve el Congreso y se disuelven los poderes nacionales, sí. que estaban a manos del director supremo. Pero Vicente López participó del Congreso cuando ya se instaló en la ciudad de Buenos Aires, es decir, no fue Tucumán, no fue uno de los diputados originarios que fueron a Tucumán en marzo del 16. Claro. Y hay provincias que participaron en ese congreso que ya no forman parte del país. Sí, por ejemplo, la provincia de Charcas, en el norte, creo que representada por el diputado Gorriti, eh, por el diputado Sánchez de Bustamante, que ahora son provincias que forman parte de la República de Bolivia, que fue, digamos, ya pasó a la órbita del general Bolívar tiempo atrás, pero recordemos lo que era el antiguo virreinato del Río de la Plata y las provincias unidas del Río de la Plata, que tenían también Bolivia, la banda oriental, el sur del Brasil, el Paraguay o la provincia del Guairá. Después fue desmembrándose el territorio, pero era mucho más extenso. Hemos perdido mucho territorio, pero las Provincias Unidas abarcaban lo que hoy es eh, la República de Bolivia, Chuquisaca, Moxos, Chiquitos, el Guairá, la provincia de Montevideo, de manera que, bueno, hemos perdido mucho territorio, pero en esa época formaban parte y coadyuvaron a firmar el acta de independencia. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, hay varios libros escritos por justamente cómo se fue desmembrando el virreinato. Sí, sí hemos perdido mucho territorio en la década de 1830 en las Islas Malvinas. No nos olvidemos que el virreinato tenía salida al Océano Pacífico, que estaba del otro lado de la Capitanía General de Chile, y que no olvidemos también, muy importante, que la primitiva provincia de Buenos Aires ocupaba todo lo que hoy es el territorio patagónico. La gobernación de Buenos Aires ocupaba la provincia de Buenos Aires, con su capital Buenos Aires, y todas las provincias que hoy forman parte de la Patagonia Argentina. Claro. Córdoba del Tucumán, Salta del Tucumán, la provincia de Montevideo, bueno, ya hablamos del Alto Perú, el Paraguay, que jamás se subordinó a las autoridades porteñas, no pudieron Mariano Moreno y tampoco pudo Belgrano con su espada, las derrotas de Tacuarí Ah, sí, y Curupaití fueron decisivas. sí. Eh, bueno, ahora queríamos poner, que vos me diste una muy buena recomendación, porque quería poner música acorde con la fecha, y íbamos a poner el primer tango 9 de julio, cantado por Agustín Magaldi. Ahora lo vamos a escuchar, encontré una muy linda versión, muy sentida, se puede decir. Tacuarí y Paraguarí, me equivoqué de la batalla, Ezequiel. Sí, Perdóname. claro, Curupaití es Tacuarí, claro, de desde la la guerra Triple contra el Alianza. Paraguay. Sí, Sí, correcto. sí. Gracias. No, ahí el único triunfo de Belgrano es en Campichuelo. Me parece. Correcto, sí, el encuentro de Campichuelo, correcto. Vamos con el tango. Sí, solo un adiós, dejé mi hogar cuando partí, porque jamás quise sentir un sollozar por mí.
Triste amanecer que nunca más se de olvidar. Hoy para qué rememorar todo lo que sufrí. Lejano 9 de julio de una mañana divina, mi corazón siempre fiel quiso cantar y por el mundo poder peregrinar, infatigable vagar de soñador, marchando en pos del ideal con todo amor, hasta que al fin dejé mi madre y el querer de la mujer que adoré. Yo me prometí, lleno de gloria, regresar para podérsela brindar a quien yo más amé. Y al retornar, triste y vencido, y ya sin fe, no hallé mi amor, ni hallé mi hogar, y con dolor lloré. Cual vagabundo cargado de pena, yo llevo en el alma la desilusión. Y desde entonces así mi condena, la angustia infinita de mi corazón. ¿Qué puedo hacer si ya mis horas de alegría también se fueron desde aquel día que con las glorias de mis triunfos yo soñara sueños lejanos de mi loca juventud? Y al retornar, triste y vencido y ya sin fe, no hallé mi hogar, ni hallé mi amor, y con dolor lloré. Qué versión del tango 9 de julio por la voz de Magaldi. Estupenda. El cantor sentimental de Buenos Aires, que cantaba hace muchos años, leí en un artículo de Todo es Historia, que Agustín Magaldi no era triste, cantaba los tangos y sabía interpretar la tristeza. Hay una muy buena biografía de Agustín Magaldi que escribió hace como 30 años, 25, Irene Muchastegui, creo que le editó el sello Clarín, muy buena, una investigación muy buena. Un gran cantor nacional, como se decía en esa época, junto a Carlos Gardel y a Ignacio Corsini. Una voz conmovedora. Totalmente, sí, sí, sí. Volviendo, oye, ¿qué pues estaba? Ya volviendo ahí a nuestro tema del 9 de julio, ¿estaba preparada para declarar la independencia? ¿Estábamos preparados? ¿O fue algo ahí a las apuradas como tantas veces lo hemos hecho en nuestra historia? Mira, yo creo que estábamos preparados porque, como en algún momento lo dijo el historiador Isidoro Ruiz Moreno, teníamos los símbolos nacionales, teníamos el himno, la bandera, el escudo por la Asamblea del año 1813, y desde el punto de vista militar, los triunfos de Belgrano en Tucumán y Salta. Okay. Si bien el peligro de una invasión española siempre estaba, no nos olvidemos que los chilenos habían sido derrotados en Rancagua en 1814 y que faltó el genio de San Martín un año después para Chacabuco y 2 años después para Maipú. Pero yo creo que el país estaba decidido con las tropas de Buenos Aires, con las provincias, con el genio de Martín Miguel de Güemes, Claro. bueno, con San Martín y Belgrano, y con la decisión de esos patriotas humildes, pero férreos, que decidieron que la máscara de Fernando VII, que se creó, que se impuso y que se divulgó en 1810, ya no tenía razón de ser.
Claro. La asamblea de 1813, no pasear más el estandarte real por la ciudad de Buenos Aires, pensar inclusive en gobiernos republicanos. Bueno, eso estaba dando a entender que debíamos ser libres e independientes de España, que Es, la imposibilidad de coronar a un príncipe español, que después se volvió a insistir también con las gestiones de Belgrano y Rivadavia, pero yo creo sí, que estamos, o uno lo ve 200 años después con el goce de saber que ahí nos declaramos independientes en esa casa, con diputados que viajaban leguas y leguas para estar allí tan lejos de Buenos Aires, de su familia, de sus afectos, con los peligros que eso implicaba. claro. Ahí lo podemos mencionar también que en 1814 el almirante Brown tomando Montevideo, que ahí permitió también el inicio de las campañas. También, también, porque no nos olvidemos que desde 1810 hubo focos realistas de suma importancia y de suma peligrosidad para Buenos Aires. Córdoba, con Santiago de Liniers, el Alto Perú, por supuesto, el Paraguay y la provincia de Montevideo. Y fue el almirante Brown que tomó la isla de Martín García y después tomó la Montevideo, que la sitió el general Alvear en 1814, abril de 1814, y ese bastión, inexpugnable para las fuerzas de Buenos Aires, cedió y se firmó un convenio que después, bueno, recordemos que el Uruguay fue ocupado en el mismo 1816 por las fuerzas portuguesas del general Lecor, que estaban en el sur del Brasil. Brasil era una posesión portuguesa de Don Pedro, y formaron la provincia cisplatina, es decir, más allá del Plata, Sí, sí. hasta la heroica acción de los 33 orientales. Fue una provincia portuguesa, extranjera. Y, La Valleja con los pero 33 orientales. claro, claro, que partieron de acá de San Isidro, y tomaron a nombre de las Provincias Unidas la provincia cisplatina o la vieja provincia de Montevideo, que después por negociaciones tristes Sí, no fue ni brasilera ni argentina, claro. fue un estado independiente, que parece ser que era lo que pretendía la corona española, un estado tapón entre dos potencias como la República Argentina y el Imperio de Brasil en esa época. Sí. Eso también eso lo interesaba al gobierno inglés que sea ese estado tapón. Sí, correcto, correcto. Por eso, en algún momento Sarmiento dijo que los uruguayos eran argentinos orientales y se complacía en decir eso. Y lo decía con todo respeto, cuando iba a tomar unos baños termales en Montevideo, creo, en los últimos años de su vida. Pero sí, 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 fue un estado tapón, un estado independiente, y como dice Bartolomé Mitre, a partir de ese momento la Argentina y el Uruguay siguieron para siempre caminos distintos, caminos paralelos. El Uruguay, o la provincia de Montevideo, no fue, o la banda oriental, no fue más parte de la República Argentina. Y eso le costó la presidencia de Rivadavia en 1827, también, como bien sabes. Sí, claro, esa también, la guerra contra el Brasil Claro, que se se ganó en las gana, armas. exacto, y se pierden los papeles en la diplomacia, ¿no? Correcto, correcto. Se ganó en las armas y se perdió en la diplomacia, lamentablemente. Y se perdió ese bastión oriental del Río de la Plata. Totalmente, sí, totalmente. Y sí, como siempre decimos, ese puerto natural que es Montevideo, no Buenos Aires, Sí, pues. sí, sí. Por eso muchos preferían el puerto de Montevideo, que era un puerto mejor para encallar los buques, y por eso la Junta ya en 1810 buscaba fortalecer el puerto de la Ensenada de Barragán, para, bueno, para darle cierto dinamismo y cierta rivalidad con Montevideo, que es un puerto de aguas más profundas. Creo que el puerto de Buenos Aires había que continuamente dragarlo Dragarlo, sí, sí. para que los barcos de mayor calado pudieran detenerse allí. Sí, esa es otra historia muy larga, la de los puertos en Buenos Aires, Sí, todo, sí, todo. muy larga, muy apasionante. Sí, 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 sí.
con Madero y el ingeniero Huargo. El ingeniero Huergo, el padre de Carlos Pellegrini, Carlos Enrique Pellegrini, el abuelo materno de Pellegrini, el señor Bevans, también tenían proyectos para la construcción del puerto de Buenos Aires que no lograron este, llevarse adelante. Pero mira qué curiosidad, dos parientes de Pellegrini, su abuelo materno y su padre, tenían proyectos para la construcción del puerto de Buenos Aires y no pudo darse por razones de guerra, de política, de cambio de gobierno. Mira, Eso lo estudia muy bien Rivero Astengo, en, Agustín Rivero Astengo, en la fabulosa e interminable biografía de Carlos Pellegrini, de su padre y de su abuelo, con los cuales comienzan los 5 tomos de las obras de Pellegrini, editadas por el Jockey Club, que ajá, para que nuestros oyentes disfruten una buena lectura, esa biografía de Pellegrini por Rivero Astengo es fabulosa. Y ahí explica cómo Bevans y cómo Pellegrini padre tenían proyectos interesantes para la construcción del puerto. mira. Ajá, muy buen dato ese. Eh, y ahora, bueno, ahora vamos a escuchar el segundo tango, que es Independencia. Es una versión orquestal. Ahora, cuando la vamos a poner al aire, yo la escuché, suena muy lindo. Vamos. Muy lindo. Bueno, después de esta versión del tango Independencia por la orquesta típica de Juan D'Arienzo. El rey del compás. Exacto, el rey del compás. Muy buena versión. Eh, bueno, queríamos, hablemos un poco de tus trabajos, Pablo. Bueno, Ezequiel, muchas gracias, muy generoso. Mira, yo me he ocupado, vos sabés que mi vocación
digamos, es fundamentalmente la investigación de la vida de Domingo Faustino Sarmiento. Investigo a este prócer desde hace 30 años aproximadamente, antes cuando era un estudiante universitario. Y durante mucho tiempo investigué la vida de Vicente López y Planes, del cual hablamos recién, y de su hijo Vicente Fidel López, el historiador. Y soy un historiador aficionado, soy contador público, bien lo sabés, pero tengo una vocación muy grande por las letras y por la historia. Y yo siempre digo que a mi papá le debo entre muchas cosas que le debo, está mi amor por el tango, por estos tangos que acabas de pasar y por la historia argentina. Mi intención es, tengo una deuda como historiador aficionado que la deuda la tengo con el general San Martín. Y desde hace un tiempo, gracias a los fabulosos documentos que están en la página web del Instituto Nacional San Martiniano, estoy leyendo sobre el Libertador en su exilio, su etapa más triste. Recordemos que un tercio de la vida de San Martín la pasó en el exilio, desde 1824 hasta su muerte. Y es muy interesante saber cómo vivió, dónde estuvo, qué hizo. Es decir, apartarme un poco de un terreno tan conocido, tan investigado como su vida militar, sus campañas libertadoras. Quisiera ubicarme en ese ambiente más íntimo y triste del libertador, que es la soledad de la gloria, como dijo Patricia Pascuali, el exilio, que voluntariamente aceptó el general San Martín. Eh, Bélgica, Inglaterra, Gran Bretaña, Londres, París, Gramburgo, Boulogne-sur-Mer, donde pasó, bueno, un tercio de su vida nada menos. Sí, sí. Ese es mi objetivo próximo, escribir o investigar y leer, empaparme más, lo siento como una deuda, sobre la vida del general San Martín. Muy bien, muy bien. Y estaba ahí de la saga de los López, entonces estarías también con tu libro pendiente sobre el nieto de Vicente López y Planes. Algunos amigos de Vicente López, de la ciudad de Vicente López, me han insistido, me han insistido, me han pinchado para que investigue la vida de el nieto, trágicamente muerto en un duelo con el capitán Sarmiento, el autor de La Gran Aldea, Lucio Vicente López, un hombre que murió en un duelo de honor a los 46 años. También tengo eso pendiente, Ezequiel, también tengo muchas cosas, eh, pero me gustaría completar esa trilogía con la vida y obra del nieto que murió muy joven, pero que fue un gran literato, viajó por el mundo, escribió unos recuerdos de viaje, participó en la Revolución de 1874, fue ministro de gobierno en la provincia de Buenos Aires, y bueno, un literato de enormes quilates, sí. Ah, ya Fue justamente, interventor de la provincia de Buenos Aires, perdón, sí, sí, sí. yo justamente cuando hablaba de la revolución del 74, el domingo pasado, terminamos el ciclo en la capilla que hacían Iván Moschner dirigiendo y Ariel Aguirre actuando en la obra del poema de Poe el Cuervo en inglés y en español, y yo hacía la visita guiada previa cuando llegábamos a la tumba de Fanny Hasland, la abuela inglesa de Borges. Ahí está, que ahí hablaba de eso, del coronel Francisco Borges y su muerte en La Verde. Claro, Hay un libro de Estela Canto, que Borges a contraluz, que ahí habla ella de Fanny Hasland, de todo eso, como cuando fue primero a vivir a Paraná, cuando que ahí alojó a alguna de las maestras que trajo Sarmiento, y dice también en su casa en Buenos Aires, en la calle Serrano, hoy Borges, también estuvieron algunas de esas maestras, y hay una foto muy buena de Borges y ella, del coronel Borges y ella. es muy interesante, porque Borges, entre las cosas que se echaba de menos, eh, hablaba de la falta de ese valor, de ese coraje militar.
hay un poema muy triste dedicado a Johannes Brahms que dice: soy un triste, soy un cobarde, es un soneto dedicado a la música de Brahms. Y Borges dice, muchas veces se lamentaba por su ceguera, se sentía muy desdichado por la falta de ese coraje militar que tenían sus mayores, este, también su ancestro Suárez, que combatió en el Perú, en la carga de Junín, creo también, que dice: son un poco de ceniza y de gloria. Por eso muchos pretenden, y yo espero que así sea, que en algún momento los restos de Borges descansen junto a sus mayores en esa bóveda de la Recoleta, que está cerquita de la tumba Amadeo Jacques, el rector del Nacional Buenos Aires. Ajá. Ah, Sería muy interesante que Borges deje que sus restos, sus reliquias, estén, ¿no?, en su Buenos Aires querido. Claro, claro. No, ahí en el Británico, en donde está Fanny Haslan, está, y sí, está Suárez también. Claro, Está, claro. Y está hay con una ella. placa de bronce que reproduce el soneto de Borges, sí. Creo que están los padres también de Borges, doña Leonor y don Guillermo, los padres de Jorge Luis Borges. No sé los restos de su hermana, Ah, no, de no sé. Nora, No sé. Nora con H final. Sí, con ese final, sí. Pero uno piensa en Borges en su tumba extranjera. Eh, yo me acuerdo hace muchos años, cuando se impulsó la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas, que Raúl Alfonsín, el expresidente, dijo: todo argentino tiene derecho a descansar en su patria. Me quedó grabada esa imagen. Mira, Y trajeron los restos de Rosas, muy polémicos por supuesto, y lo trajo el presidente Menem, sí, en el año 89. Y el expresidente Alfonsín dijo: todo argentino tiene derecho a descansar en su patria. mira, muy bien. Y con eso zanjó para mí, para los que somos creyentes, una importante polémica. Claro. No, ahí dice en el libro Estela Canto que también que Fanny Haslan le dio las primeras nociones de inglés a, a Borges. También Borges hablaba perfectamente, y si mal no recuerdo, Borges contó una anécdota. Esta abuela estaba muriéndose, estaba agonizándose, y la familia estaba alrededor del lecho preocupada por el desenlace. Y recuerdo que Borges, que esta mujer dijo en inglés: no sé de qué se asombran, soy una mujer muy vieja que se muere muy lentamente. Ah, mira. Y se los dijo en inglés. Y Ah, Borges, habiéndole hecho caso a su madre, antes de dormir, rezaba el Padre Nuestro en inglés. ajá, Y mira. lo asistieron, en su lecho de muerte lo asistió un sacerdote católico en Ginebra y un pastor protestante. Mirá vos, qué interesante. Sí, sí. No, acá yo estoy leyendo ahí lo que cuenta ella, Estela Canto, las caminatas que hacía con Borges de Parque Lezama, Constitución. Un día, una vez que fueron al Hotel Las Delicias en Adrogué. Sí, a Borges le gustaba mucho, mucho caminar, era su placer, eh, caminar por la ciudad. Le gustaba mucho ir por barracas, eh, con hay una anécdota que lo cuenta con un amigo de él de apellido Bartolomeu, que definió la llanura como vértigo horizontal. Iban caminando por barracas y este hombre dijo vértigo horizontal, lo dijo en francés. Y a Borges le gustaba muchísimo caminar, caminaba muchísimo. Creo que de su casa de Maipú 900 iba a la Biblioteca Nacional caminando, en San Telmo. Era Mira. un buen caminador. Sí, sí. Ahí Y lo una dice. vez, Hay otra parte que iban caminando de la otra estación de Adrogué José Mármol. Ella decía Estela sí, Canto que iban caminando de esa de José Mármol ahí a Adrogué. O sea, el hotel tenía muchas sí, caminatas sí, sí. largas, Hay, sí. hay un centro cultural que la otra vez yo tengo amigos en Adrogué, y creo que lo homenajearon a Borges. Sí, 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 sí. Sí, 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 Tenía, se ha recuperado como esa casa de verano que tenía en Argentina. claro, claro, es muy bueno, es muy bueno. Borges, como Leopoldo Lugones, quería ser olvidado de todo, pero afortunadamente los que lo miramos desde abajo con respeto, bueno, afortunadamente ni vos ni Borges van a ser olvidados, Ah, porque nos no. gustan las letras y los que fueron ambos. Este, yo creo que Borges quería ser olvidado, se sentía muy desdichado, pero bueno, afortunadamente no, no.
no ser olvidado. No, claro, sí, no, él sabía que iba a quedar ciego, pero todo lo de Dios, como siempre, no. De Dios siempre para adelante se puede decir. Sí, sí, parece que era una confirmación divina el hecho de haberse quedado ciego. Porque los antiguos de la Biblioteca Nacional, José Mármol y Paul Grusac eran ciegos. Sí, Y Borges dijo, bueno, es como que Dios confirma esto. Paul Grusac tenía una carrera, pero y José Mármol, el autor de Amalia y de los cantos del peregrino. Los dos murieron ciegos, Borges también. Borges lo dice en el poema de Dios. Claro, justamente es que los nombres que vienen sí, sí, sí. Magnífica de medios libros, Exacto. en 1940 la Evolución Libertadora lo nombra director general. A Manuel Mujica Lainez les da una guerra importante. Creo que toda la radiación de una gran amiga de Vicario Campo. Sí, sí. Y creo que toda la literatura en 1966 en que se 63 en que se jubiló. Cuando estaba en la calle México, la Sí, sí, literatura. exacto. Sí, sí, sí. El que manejaba los hilos era José Clemente, señor. Sí, 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 Es más, ya el ídolo de la biblioteca en Boca era el director, el que mandaba era José Mundo Clemente. el idioma que no se me muy interesante. Claro, Borges fue internacional, eso lo hizo con mucho gusto, pero él en el momento que se ocupa un cargo de renuncia. Pero es parecido a lo que hablamos recién de Vicente López. A Vicente López le gustaban las letras, fundamentalmente la poesía clásica, era un cultor de la musa clásica, digamos. Le gustaba el ejercicio del derecho y hubiera derecho. La opción legislativa, ejecutiva no. Vicente López llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y creo que Borges hacía lo mismo con mucho gusto en la Biblioteca Nacional. Era muy generoso, recibía mucha gente, pero su condición de literato era esencialmente, su destino era literario, lo dijo una vez. Pero es lindo recordarlo porque Borges escribió sobre el 9 de julio, eh, sobre en 1966 un precioso poema donde dice, la patria no es nada y somos todos, no lo recuerdo exactamente, pero, o sea, que debemos cumplir, debemos hacer valer ese juramento que esos hombres hicieron en Tucumán en 1816. De alguna manera somos deudores de ese juramento. Un poema precioso. Escrita en 1966, creo que se llama el poema, en homenaje al 9 de julio de 1966, el sesquicentenario de este, Declaración de la Independencia. la Declaración de la Independencia, claro. Muy bien. Contanos tu actividad en la Asociación Sarmientina. En la Asociación Sarmientina yo ocupo el cargo de vicepresidente. Me designaron en tiempos de la recordada Mónica Dacharri Sánchez, que falleció unos años. Eh, como tengo a cargo a mi padre, que es una persona mayor, a veces no, por lo general no asisto a las reuniones de comisión directiva, que son mensuales, pero siempre me invitan a hablar en Recoleta, me invitan a hablar en el Parque 3 de Febrero. Es un lugar donde se honra a Sarmiento, se lo respeta. Hasta hace poco fue presidida por Mochia, Sí. que fue uno de los ministros del ex jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, Franco Moquia, no me salía el nombre.
y creo que, bueno, está a cargo de la presidencia la amiga Elena Maurín, pero hay Elena. figuras importantes como esta persona, Carlota Guzzo de Sí, Contegrán, sí, una estudiosa de la Prida, y también la amiga Nilda Ferreira, sí, mucha gente destacadísima que honra a Sarmiento. claro, exactamente. Ahí tenemos también para hacer el cierre musical, tenemos el tango Emancipación, acá por la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, ¿verdad? Los vamos a escuchar. Espectacular Maravilloso. versión del maestro Pugliese y su orquesta. Los dos tangos pues, son de Alfredo Bevilacqua, Correcto. Independencia y Emancipación. Y el primero de Padula, 9 de julio. 9 de julio. Que también hay una versión instrumental. Es un tango, como te decía hoy cuando hablamos por teléfono, que básicamente es una versión, es un tango instrumental, pero la voz de Magaldi es muy poco difundido ese registro, así que muy lindo haberlo compartido.
Totalmente, totalmente. Sí, sí, lo encontré, lo busqué, tiene una buena calidad de sonido, tiene Sí, por ahí el sonido de la época, pero que se escucha claro, muy bien, se escucha claro. muy bien. Sí, 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 sí. Muy lindo. Eh, También Agustín Magaldi grabó Los 60 Granaderos, Ajá, El Unitario de San Miguel, que ahí se señala un error histórico porque se dice que Lavalle vuelve triunfante a Buenos Aires. Sabemos que Lavalle murió misteriosamente en Jujuy. sí, Volvió Lavalle con sus legiones, dice el tema, el Unitario de San Miguel, y sabemos que Lavalle no volvió. claro. Mira, ese no, no lo escuché, lo voy a escuchar. Ese no, Muy interesante, el Unitario de San Miguel. no lo voy a escuchar. ¿Nos podés adelantar algo? Porque yo siempre leo tus columnas en Rincón Gaucho. Mirá, en Rincón Gaucho siempre tengo algo preparado. En este momento me gustaría algo, como te dije recién, sobre San Martín o sobre Sarmiento, pero siempre surge mágicamente algo vinculado con el gauchaje. Por ejemplo, estoy pensando en este gran recitador que fue Fernando Ochoa, Ajá. que un gran recitador, que tiene un libro de poesías que recopiló, que actuó en muchas películas. Hay un artículo de él en toda esa historia. Y me gustaría también difundirlo, Fernando Ochoa, un gran recitador criollo, y muy importante de los años 40, por supuesto. Y me gustaría algo, pero siempre existe esa sorpresa de encontrar algún libro, pensar, bucear un poema y inmediatamente eso proyecta y crea el ambiente para un rincón gaucho. Así que Claro. en mente no tengo nada, pero seguramente algo voy a preparar, porque es un lugar que agradezco mucho. Como la revista Todo es Toda esa Historia, que me da historia. posibilidades de publicar mis cosas. Y amigos como vos que me permiten difundir también mi actividad. Te agradezco. No, sí, un gusto siempre escucharte y leerte Gracias, siempre, gracias todo, Ezequiel, una gracias. gran difusión. Y pienso también que este homenaje, si me permitís, quiero dedicarlo también a la memoria de un gran amigo, Luis Fiorentini, Ah, sí, sí. que se fue hace unos meses, también un hombre que me dio una posibilidad enorme en su radio, y falleció hace unos meses, en el mes de octubre, y con tu permiso quiero dedicar este espacio a su memoria, porque él también era muy amigo de los dos, bueno, Sí, sí, por favor, vos lo sí, conociste bien. sí, Un querido totalmente. amigo, bueno, Sí, sí, yo siempre lo veía en el Museo Quinquela Martín, siempre lo veía ahí claro, un hombre de la Boca, un hincha en de la boca. Boca, sí, 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 Totalmente. tanguero porteño de primera, tanguero, Sí, 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 sí. muy, muy estudioso de nuestras cosas. Totalmente, bien merecido este recuerdo. Gracias. Totalmente. Eh, bueno, estamos llegando al final de esta tertulia particular, pues recordando nuevo el 9 de julio y la actividad con nuestro querido amigo, que también afina a la historia. Eh, y pues, del desfile de ayer Me que me gustó puedes mucho, contar. Sí. yo vi, me gustó mucho, creo que desfilaron 7.000 efectivos, desfilaron unidades, me gustó mucho, muy completo, muy emotivo desfile de los veteranos de Malvinas, los patricios, los granaderos, las autoridades nacionales en el palco. Yo creo que es importante porque el papel del ejército argentino en nuestra emancipación y de la Armada, hablamos recién del almirante Brown, de San Claro, Martín, de Belgrano, ha sido decisivo. claro, Desde 1810 que con Cornelio de Saavedra al frente, las huestes se pusieron del lado de la revolución y sostuvieron con su brazo armado la revolución. El ejército argentino y los ejércitos del resto de los países sudamericanos, desde Suipacha hasta Ayacucho. claro. Fueron 14 años de guerras enormes, pero las Fuerzas Armadas estuvieron siempre combatiendo junto a los gauchos, junto a la población. El general San Martín era un camarón militar, Belgrano también lo era, improvisado, pero lo era. No, no tuvo la carrera de San Martín, pero es importante valorar
en democracia, en el Estado de Derecho, sujeto a la Constitución Nacional, el papel o el rol de las Fuerzas Armadas. Perfecto, muy bien, comparto totalmente. Bueno, te agradezco, Pablo, la A vos, comunicación. Ezequiel, muchas gracias a vos. Un momento muy agradable, un gran cariño a la audiencia, a los operadores y a vos, por supuesto, por darme todas las oportunidades que me da siempre para difundir mi obra. Sos muy generoso. Muy amable, gracias por tus palabras, Pablo. Le agradecemos a Enrique en la operación técnica y nos despedimos hasta una nueva tertulia el próximo martes, como siempre, a las 17 horas por CSB Radio. Muchas gracias. Así pasó Tertulia. Los Hacedores. Les esperamos el próximo martes a las 17 horas por CSB Radio Online.